Shalom, paz y bendición. Feliz Yom Teruah. Bien, este estudio se llama Preparado como discípulo o como multitud. El texto base es Lucas 3, del 1 al 5. La torre que cayó sobre 18 personas. Lucas 3:1 dice: En aquella ocasión estaban presentes algunos que le contaron sobre ciertos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de sus sacrificios. Y él le respondió: ¿Piensan que aquellos galileos, porque padecieron esas cosas, habían sido más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Y ustedes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre quienes cayó la torre de Shiloah y los mató, ¿piensan que ellos habían sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Les digo que no. Y ustedes, si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Veamos unas definiciones. En Jonás 3, 7 al 10 dice en el 8: Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Elohim, al Todopoderoso, con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Esa palabra volverse es la palabra que se utiliza para arrepentimiento. Es la palabra hebrea 77:25. Shuv, Shub, sí, es una raíz que significa volverse, significa convertir, corresponder, devolver, enderezar, giro, girar, huir, quebrantar, recapacitar, reflexionar, regresar, resarcir, restaurar, restituir, retractar, ¿verdad? Arrepentirse, ¿sí? Volver. En otra definición, para la palabra destruir, en Génesis 6:17 dice: Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne. En que hay aliento de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra perecerá. La palabra destruir en el hebreo es la palabra hebrea 78:43 y significa y se pronuncia shahat. Es una raíz primaria también y significa demoler, deshacer, devastar, pudrir, ruina, ¿verdad? La palabra destruir. Y la palabra perecer es la palabra hebrea 1478. Gabá es una raíz primaria también y es respirar, es hacia afuera, expirar, ¿verdad? Dejar de ser, morir, muerto, perecer, expirar, exhalar el espíritu o la ruaj. Muy bien, en otros versos, en Números 17:13, está la palabra morir, ¿verdad? Dice: cualquiera que se aventure a acercarse a la morada de Yahweh tiene que morir. Y dice: estamos condenados a perecer. Y en Génesis 3:3 dice: es solamente el fruto del árbol que está en medio del huerto que Elohim dijo: no coman de él ni lo toquen para que no mueran. En estos dos versos la palabra hebrea es la 4191, es la palabra mut, que es una raíz primaria, también es morir, muerte, muerto, perecer, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya vimos las definiciones, ya vimos el texto. Vamos al punto 2, la historia, ¿no? ¿Qué sucedió? Yahushua cuenta una historia reciente, ¿verdad? De su tiempo en la tierra de Jerusalén.
para rematar lo que ha enseñado anteriormente, y esto lo vamos a revisar al final. Pero básicamente les está diciendo, no juzgues a otros para comparar tu avance, mucho menos si eres hipócrita o buscas autojustificarte mediante el sufrimiento o la desgracia de otro. También les está afirmando, todos moriremos, quizás en un accidente, quizás por enfermedad. Y les afirma también, arrepiéntete porque en algún momento perecerás. Y leemos nuevamente, en aquella ocasión estaban presentes algunos que le contaron sobre ciertos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de sus sacrificios. Vean que aquí pues realmente es algo abominable, ¿verdad? Están mezclando la sangre de personas para ofrecer a un sacrificio. Yahoshua o Yeshua le respondió, ¿verdad? O como muchos lo conocen, Jesús. Y él les respondió, ¿piensan que aquellos galileos, porque padecieron esas cosas, habían sido más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Y ustedes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Sí? Entonces, no importa, ¿verdad? Cómo mueras. Lo que es seguro que vamos a morir. Y agrega Yahoshua, o aquellos 18 sobre quienes cayó la torre de Shiloah y los mató. ¿Piensan que ellos habían sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Les digo que no, y ustedes si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. ¿Sí? Podemos entender aquí que si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados, y si no hay perdón de pecados, no tan solo vas a morir, o no tan solo se muere, sino también se queda destruido. Es decir, que no hay oportunidad de vida eterna. Ok, ¿por qué sucedió? ¿Por qué suceden este tipo de cosas, accidentes o este tipo de abominaciones que hacen los hombres? Bueno, punto 3, ¿por qué sucedió, verdad? Todo está en manos de Yahweh, pero no todo lo provoca Yahweh, sino que las mismas leyes de la creación ejercen su dominio sobre sí mismo, sobre la misma creación. Claro que estas han sido puestas por Yahweh, por eso se dice que todo está en manos de Yahweh, pero no todo lo provoca, sino son principios espirituales y principios físicos, ¿verdad? Establecidos para la creación. Y en este caso podemos citar dos condiciones. La primera es la reacción de la tierra al pecado. En Levítico 18, 24 al 25 dice, no se contaminen de ninguna de esas maneras, que por esas cosas fue que se contaminaron las naciones que estoy expulsando de delante de ti. Está hablando de pecados sexuales. Ustedes pueden leer todo ese capítulo 18. Y en el 25 dice, así la tierra quedó contaminada y yo la llamé a cuentas por su iniquidad y la tierra vomitó a sus habitantes. Ok. Por otra parte, también los principios naturales físicos establecidos, por ejemplo, la ley de entropía, dice, dentro de la termodinámica o rama de la física que estudia los procesos que surgen a partir del intercambio de energías y de la puesta en movimiento de diferentes elementos naturales, la entropía figura como una especie de desorden de todo aquello que es sistematizado, es decir, como la referencia o la demostración de que cuando algo no es controlado, puede transformarse y desordenarse. La entropía además supone que de ese caos o desorden existente en un sistema surja una situación de equilibrio u homogeneidad que a pesar de ser diferente a la condición inicial suponga que las partes se hallan ahora igualadas o equilibradas.
¿sí? Es decir, que por algún motivo se cayó esa torre, ¿verdad? Y hay otra ley, una ley que se llama ley de Moore, que dice varios principios. Uno de ellos dice, si algo puede fallar, fallará. Otro principio de esa ley dice, si algo no puede fallar, lo hará a pesar de todo. Y otro principio de esa ley dice, si algo parece que va bien, es obvio que se ha pasado algo por alto. Entonces, de acuerdo a estos principios físicos, ¿verdad? O naturales físicos establecidos, pueden ocurrir ese tipo de accidentes por ciertas condiciones que se pueden dar en algún momento determinado. Entonces, en el caso que se comenta en Lucas capítulo 13, ya Joshua les está planteando el segundo caso. Y esta es una forma de pensar de manera benigna de todas las personas, para que de esta manera no se establezca un juicio acerca de la situación o circunstancias particulares de las personas, que quizá no se conocen y que no se saben. Y aquí es importante recordar que todos somos pecadores y con culpa, y no necesariamente está ligado a un accidente o desgracia con el pecado o la culpa. Pero lo que sí es seguro es que todos somos pecadores y que todos vamos a morir, ¿verdad? O perecer en algún momento. Pero después de ahí, ¿cuál será nuestro destino? Continuamos. En el punto 4 dice, ¿nos podría suceder a nosotros? ¿Nos podría suceder? Sí, ¿verdad? Y no, esto depende. Sí nos pudiera suceder algún accidente, pero al mismo tiempo no nos debería suceder. Esto se puede ver de esta manera si hacemos la diferencia al utilizar la inteligencia y el conocimiento de la sabiduría de Yahweh para nuestro diario actuar. ¿A qué me refiero? Que en situaciones de peligro físico, emocional o espiritual, tentaciones o deseos engañosos, algo debemos hacer, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Bueno, está a continuación. Debemos reconocer cuando estamos en peligro o en una situación comprometida y entonces actuar protegiéndonos, alejándonos o huyendo. En la industria petrolera se nos prepara, ¿verdad? Todas las personas para que si hay algún peligro o una situación comprometida pueda uno actuar. Y entonces puedas librarte de algún accidente o de alguna situación peligrosa. De la misma manera, debemos actuar pacificando las situaciones de la vida para evitar los conflictos, lo cual no es sencillo porque depende de los frutos que has cosechado en tu ruach, en tu espíritu, ¿sí? Tus emociones dependen de lo que decides pensar en ese tiempo, ¿sí? Y debes de tratar de actuar para pacificar esas emociones en tu vida, tratar de pensar con claridad, controlar y tener dominio propio, ¿sí? Y por último, también debemos dominar nuestra carne por medio del amor de Yahweh, por medio de su Hijo amado, por medio de las promesas de Yahweh, a través de la emuná, la confianza o la fe en sus promesas, ¿sí? Entonces, lo primero depende de estar alerta y con conocimiento de todas las actividades que realizas y esforzándote siempre en hacer las cosas con excelencia, es decir, lo mejor preparado y correctamente posible. Lo segundo, la parte emocional, depende de estar alerta acerca del amor, poder y dominio propio para tener la capacidad de manifestarlo en la solución de los problemas emocionales, sociales o de intercambio con las personas con las cuales tratamos. Y lo tercero depende de cuánto amas a Yahweh y cuánto realmente crees que existe y es galardonador de los que le buscan. Cuánto de su rúa, de su espíritu,
te ha sido dado, cuánto has recibido, ¿sí? Él es galardonador y premia, ¿verdad? A los que están con Él de manera permanente. Buscar a Yahweh no quiere decir buscarlo solamente cuando uno necesita, sino es en todo tiempo. Saber que Él existe, darle honra, darle gloria, darle alabanza, darle agradecimiento por todo lo que nos da, por la vida. De esta manera tendrá la fortaleza de dominar y de sujetar vuestros deseos, ¿verdad? Los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, sí nos pueden ocurrir las cosas, algún accidente, ¿verdad? Pero solamente es si estamos descuidados y si no hacemos las cosas como Él nos las pide, de manera excelente, esforzándonos y tratando de darle lo mejor siempre de nosotros, amando a nuestro prójimo y amándolo a Él primeramente. Entonces el propósito y la enseñanza de lo que ha dicho Yahushua, ¿cuál es? Es lo siguiente, no debes juzgar nada para condenar, burlar, agredir o lastimar. Si es necesario juzgar un asunto para aconsejar, aprender o enseñar, solo se debe hacer a través del tamiz de la palabra de Yahweh, y siempre que se haga aplicando el amor y la misericordia de Yahweh. Todo debe hacerse con un propósito, y solamente si fuiste llamado al propósito de utilizar un evento, situación o condición para aprender y enseñar. Esto es lo mismo de entender que todos estamos en esta tierra con la oportunidad de aprender de nuestros errores, nuestras fallas o pecados, para corregir, mejorar, avanzar y buscar la paz de Yahweh, para comprender la verdad, ya que esta verdad nos hará verdaderamente libres. Esto solo se logra cuando dejas tu vida en manos de Yahweh y permites ser comprado y adueñado por quien puso el pago. Esto es Yahushua, nuestro Maestro, y Yahweh nuestro Padre, quien nos compró por medio de su Hijo amado. ¿Has aceptado ser comprado por nuestro Mesías? Hoy te invito, ¿verdad?, a que seas aceptado a ser comprado por nuestro Mesías. Eh, el propósito de Yahushua cuando enseña es que aprendas, que no te pierdas, que tengas un arrepentimiento y que sean perdonados tus pecados. Porque la palabra dice que Yahweh quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Punto 6. Arrepentimiento. En nuestro camino, a veces es difícil conocer cuando has tenido un arrepentimiento genuino, es decir, cuando te has vuelto de tus malos caminos. Esto sucede porque a pesar de quererlo, decirlo, comprometernos, llorar que no haremos ya tal o cual cosa, a veces volvemos a hacerlo. A veces la conciencia de pecado es la que te mantiene en culpa, acusación y en falla. Hay que trabajar en ello. Hay que decidirse a dejar de estarse culpando y tratar de observar el avance que tienes. Por eso, lo más importante es que estás avanzando, aunque quizás no te das cuenta, ya que cuando uno se vuelve de su mal camino, no significa que ha salido del territorio oscuro. Pero lo que sí debes hacer es seguir caminando, aunque parezca que sigues en la oscuridad. La buena noticia es que estás yendo a la sabiduría a la luz de su palabra. Y como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el hombre ama la palabra de Yahweh, tiene una victoria grande dentro de las batallas que mantiene día a día, mes a mes o año a año.
Y en Hechos 26:18 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás o el engañador a Yahweh, el sustentador, para que reciban por la fe, esto es la confianza que es en mí, es decir, en Yahushua, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Debemos de poner nuestra fe en Yahushua para recibir el perdón de pecados y herencia entre los santificados, que significa los apartados, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento es necesario para que seas perdonado y entres al camino, entres a la salvación. Bien, entonces, veamos qué dijo Yahushua antes de este evento, ¿verdad? Él platicó este evento de las torres y le platicaron algo de unos que la sangre fue mezclada, la sangre de unos sacrificios, la sangre de unos sacrificios. ¿Qué dijo antes, verdad? De no pensar en la desgracia por causa de suponer que las personas han pecado o por castigo divino, sino proceder al arrepentimiento porque pereceremos también. Entonces recordemos, piensan que padecieron por ser pecadores. Los mató la torre por ser más culpables. Arrepiéntete porque todos perecerán. Todos pereceremos y debemos tener un arrepentimiento. En Lucas 12:22, el Mashiach da un mensaje a los discípulos. ¿Sí? Este mensaje a los discípulos es el siguiente. Dijo también a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen por su vida, que habrán de comer, ni por su cuerpo, que habrán de vestir. Porque la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Fíjense en los cuerpos que ni siembran, ni cosechan, ni tienen almacenes ni graneros, y Elohim los alimenta. Cuanto más valen ustedes que las aves. ¿Y quién de ustedes, por más ansioso que se ponga, podrá añadir un codo a su estatura? Pues si no pueden hacer lo que es menos, ¿por qué se ponen ansiosos por lo demás? Fíjense en los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni aun Salomón o Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Elohim viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana la echan en el horno, cuanto más hará por ustedes, hombres de poca fe. Este es un mensaje a los discípulos. Así que ustedes no estén pendientes de qué van a comer o qué van a beber, ni se desesperen, porque la gente del mundo busca ansiosamente todas estas cosas, pero su Padre sabe que tiene necesidad de ellas. En resumen, no te preocupes demasiado, confía, ten fe en Yahweh, en sus promesas, y haz lo que a ti te corresponde, ¿verdad? Confía en las promesas de Yahweh. Este es un mensaje de Yahushua a sus discípulos, antes de decirles y afirmarles que se arrepientan porque van a perecer. Otro mensaje a los discípulos. Ustedes más bien busquen su reino y estas cosas se les darán por añadidura. No teman rebaño pequeño, porque su Padre se complace en darles el reino. Vendan sus bienes y hagan obras de caridad. Hagan bolsas que no se envejecen. Un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni destruye la polilla. Porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. En resumen, el mensaje a los discípulos es este: si has recibido la inspiración divina de Yahweh, busca cómo funciona su reino, escudriña su constitución, sí, solo en la palabra de Yahweh, conocido como Biblia. Es muy importante, ¿verdad?, que para los que no han entendido que en la Biblia está una información muy impresionante, les invito, ¿verdad?, que comiencen a investigar, comiencen a escudriñar, comiencen a revisar con detenimiento y aprender y dedicar tiempo, porque en ello va la vida eterna. Otro mensaje a los discípulos: tengan su cintura ceñida y sus lámparas encendidas.
Sean como los siervos que esperan que su amo vuelva de las bodas, para abrirle enseguida cuando llegue y llame. Felices aquellos siervos a quienes el amo los encuentre velando cuando llegue. En verdad les digo que él mismo se ceñirá y los hará sentarse a la mesa y se pondrá a servirles. Aunque llegue en la segunda vigilia o en la tercera vigilia, si los hay así, felices ellos. Sepan que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir un ladrón, no permitiría que forzara la entrada de su casa. Este mensaje a los discípulos de Yahoshua, en resumen, les está diciendo, preparado en todo tiempo, no te fíes de tus propios razonamientos. ¿Sí? Tienes que estar preparado todo tiempo. Este es un mensaje que le da a sus discípulos porque los ama y quiere que estén listos para la hora que Él venga. El siguiente mensaje a los discípulos les dice en Lucas 12:40, ustedes también estén preparados porque cuando menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Kefas le dijo, maestro, ¿dices esa parábola para nosotros o también para todos? Y dijo el maestro, ¿quién es entonces el mayordomo fiel y prudente a quien el amo pondrá a cargo de su familia para que les dé sus raciones a su tiempo? Feliz será aquel siervo a quien su amo, cuando venga, lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi amo tarda en venir, y comienza a maltratar a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el amo de aquel siervo el día en que menos lo espera, y a la hora en que menos se imagina, y lo castigará severamente, y pondrá su parte con los incrédulos. Porque el siervo que entendió la voluntad de su amo, pero no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas indignas de azotes, recibirá pocos azotes, porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha encomendado mucho, se le pedirá más. En resumen, preparados, que viene el Mesías. Si a ti se te ha dado más, se te exigirá más. Si a otro se le ha dado menos, se le exigirá menos. No podemos decir, mi amo tarda en venir. Nosotros somos considerados parte de los mayordomos que tenemos que alimentar el rebaño. Tenemos que alimentar a los que están entrando y tenemos que ayudarles a aprender la palabra. Y eso es lo que debemos hacer. Así que estemos listos y trabajemos en la obra porque la recompensa será grande, ¿verdad? De igual manera, si dejamos botada la obra que se nos ha encomendado, los azotes también serán muchos. Eres discípulo de Yahoshua. Es pues necesario ser buen administrador y trabajar bien para hacer la obra que será juzgada por él mismo. ¿Estás realizando el trabajo que te ha encomendado? Muy bien. Otro mensaje a los discípulos. Yo he venido a encender un fuego en la tierra, ¿y qué más quiero si ya está encendido? Lucas 12:49. Pero tengo una inmersión por la cual pasar, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Eso lo está diciendo Yahoshua. ¿Piensan ustedes que he venido a poner paz en la tierra? Les digo que no, sino a causar división. Porque de aquí en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. No parece sencillo hacer la obra, pues hay que discernir quién desea caminar un camino y quién quiere escoger su propio camino. No es nuestra tarea juzgar ni tratar de meterlos en el camino. ¿Cuál es nuestra tarea? Lo único que podemos hacer es mostrarles por dónde vamos caminando y los resultados de avanzar por ese camino. Entonces, en resumen, trabajando en su obra,
trabajando en tu obra, en la parte que te ha correspondido a ti, fórzalos a entrar, a los que tienes cerca, a los que están viendo tu testimonio, a los que están intentando hacerlo, pero algo los detiene. Ciertamente debemos insistir, pero con tiento amor y dedicación. Además, te digo, no hay tiempo y debes trabajar también en purificarte tú primero. Debemos de trabajar en separarnos, en santificarnos o apartarnos o hacernos completamente propiedad de Yahweh, ¿verdad? Por medio de su Hijo amado Yahushua. Esos mensajes son los que el maestro Yahushua les está dando a sus discípulos y les está diciendo, arrepiéntate porque perecerás, ¿sí? Así como a los que les cayó la torre, así como a los que fueron utilizados para un sacrificio, vamos a morir, ¿verdad? Debemos prepararnos. Por último, hay un mensaje a las multitudes también. Les decía también a las multitudes, Lucas 12:54, cuando ustedes ven una nube que sube del poniente, enseguida dicen, va a llover y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor y así pasa. Les dice a las multitudes, hipócritas, saben interpretar el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no saben interpretar este tiempo? Y vean, hoy en día está ocurriendo lo mismo. Hoy en día tenemos un problema bastante grave. Hoy en día se está manifestando la maldad, se está manifestando el engaño, se está manifestando la depravación, se está manifestando el asesinato, ¿verdad? El odio. Y lo estamos viendo. La codicia, ¿verdad? La avaricia y la muerte. Entonces, a las personas que escuchan, les digo, quizá no ven las noticias o quizá solo investigan en canales de información que solo dicen lo que las personas quieren escuchar o simplemente estás ocupado viviendo tu vida como normalmente te la dicta los medios, la, la información, la radio, etcétera, y no te estás enterando de todo lo que está sucediendo a un lado, ¿sí? Lucas 12:57 dice, ¿por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Te está invitando Yahushua que analices, que comiences a reflexionar de otra forma, que comiences a ver de manera diferente a tu alrededor, ¿sí? Que dejes de decidir, que dejes en tu mente de pensar mal y de actuar mal y pensar que estás actuando correctamente. Es decir, reflexiona, eh, medita, comienza a ver, pídele al Creador, ¿verdad? No sé si creas o no, pero pídele que necesitas ayuda para comenzar a pensar de manera diferente y comenzar a analizar las cosas un poco más. Y ve lo que dice en el 58 del capítulo 12. Pues cuando vayas ante el magistrado con tu adversario, haz lo posible por arreglarte con él en el camino, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al policía y el policía te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. En resumen, no se pasen el tiempo juzgándose, peleándose, engañándose, es decir, comiéndose entre los unos y los otros. En lugar de eso, arregla tus asuntos con todas las personas. Comienza a aprender de la palabra, comienza a pensar diferente, comienza a actuar diferente, ¿verdad? Este es un mensaje a las multitudes. Y por último, ¿verdad? Después de esto, ¿sí? El Mashiach, el Mesías Yahushua, o Jesús el Cristo, como lo conocen, les insiste que se arrepientan, les dice, vas a perecer,
Vas a morir en algún momento. Arrepiéntete, arrepiéntanse. Y en Lucas 3, 6 al 9 dice, entonces dijo esta parábola, cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y cuando fue a buscar fruto en ella no encontró. Entonces le dijo al viñador, mira, hace ya 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no la encuentro, así que córtala, porque va a desperdiciar el terreno. Pero él le respondió, maestro, déjala todavía este año hasta que yo le cabe alrededor y le eche abono. Si da fruto en el futuro, bien, y si no, entonces la cortas. Muy bien. Nuestro Padre es un creador de oportunidad y te da una oportunidad y otra. Aprovéchala. Cada uno de nosotros pagará su decisión y acción en esta tierra. Yahweh juzgará la obra de cada uno. Nosotros no debemos juzgar la obra de nadie, pero lo que sí podemos hacer es darle honra a quien lo merece. Y lo que sí podemos hacer es decirte hoy que no seas como esa higuera plantada que no ha dado fruto. Debes de cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver y debes decidir comenzar a dar fruto. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de escudriñar la palabra, a través de comenzar a aprender cómo corregir las cosas que haces mal, cómo pedirle al Creador que te ayude a hacer las cosas de mejor manera, ¿sí? Entonces, este mensaje fue que le dio Yahoshua a los discípulos y el mensaje que le dio a la multitud, ¿sí? Después les afirmó, arrepiéntete porque perecerás, ¿sí? Y si no producimos frutos que sean dignos, ¿sí? No vamos a estar al lado de Él, no vamos a estar, sino que vamos a estar avergonzados, ¿verdad? Cuando Él venga. Bien, recibe Shalom y decídete a ser un discípulo y a recibir el mensaje de Yahoshua, ¿verdad? Las recomendaciones de Él y que tu arrepentimiento, ¿sí? Te traiga el perdón de pecados, pues sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Reciban Shalom, paz y bendición.